En las últimas horas se ha anunciado, o el Ministerio de Trabajo ha pedido la intervención de la Contraloría para que realice exámenes especiales a los contratos colectivos de varias empresas públicas que, según el Ministerio del Trabajo o la ministra, tienen excesos. ¿Y qué decir frente a esta petición? ¿En qué manera la Contraloría puede intervenir? ¿Existen estos excesos que denuncia la ministra del Trabajo? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Buen día, Licenia, Alexis, a quienes nos miran. Realmente a mí me parece complejo por varias razones, ¿sí? Primero, porque hablar de beneficios excesivos en la contratación colectiva me parece que es exagerar un poco, ¿sí? Nos han hablado de perjuicios al Estado por más de 300 millones de dólares, por ejemplo, pero me parece que esos datos no tienen mucho fundamento, ¿sí? Me parece que no tienen mucho análisis tampoco, me parece que son cifras sueltas que ha soltado la ministra, y yo recuerdo casi como las cifras sueltas que nos soltó con el trabajo por horas. Nos dijo $1, $2, $3, $16. A mí me preocupa, digamos, esa facilidad con la que se arrojan cifras sin tener ningún sustento legal, ¿sí? Jurídico, ¿sí? Lo segundo que a mí me preocupa sobre este asunto es que no hay, de acuerdo con la ley, una institución que permita declarar nulos estos contratos colectivos. La ministra primero dijo que era el Ministerio de Trabajo quien iba a declarar nulos estos contratos colectivos, que iba a entrar en un proceso de revisión unilateral de estos contratos colectivos, y posteriormente nos dijo tiene que ser la Contraloría, ¿sí? Entonces, si es que la propia ministra de Trabajo no se aclara quién es la institución responsable o quién tiene las posibilidades de poder revisar estos contratos colectivos, a mí me parece preocupante, ¿no? Hay una especie, si quieres, de falta de seguridad jurídica, indefensión también, y no me refiero a las organizaciones sindicales, sino a las y los trabajadores de las empresas públicas, ¿no? ¿Y quién tiene la competencia para revisar, para modificar o dar de baja estos contratos? Ese es el problema, que ni el Código de Finanzas Públicas ni la Ley de Empresas Públicas establece quién puede declarar, ¿sí? Esta supuesta nulidad de los contratos colectivos. No existe en la ley esta responsabilidad o esta competencia. Ese es el problema. ¿Cuáles son, digamos, de manera certera los beneficios que sí se pueden encontrar en contratos colectivos de empresas o instituciones públicas, que ustedes pueden decir, sí, parece que esto podría ser sujeto de revisión, más allá de los datos imprecisos que estoy seguro, como usted decía hace un momento, Silvia, la ministra los ha dado? Mira, yo revisé ayer todos los contratos colectivos que están en revisión. De estos contratos colectivos, y también con base al reportaje que salió recién de Coavisa, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Lo que establece este contrato colectivo, estos contratos colectivos, es que en el caso de despidos a dirigentes sindicales se tiene que pagar, si es que así lo deciden las y los dirigentes despedidos, una remuneración adicional de 12 meses de salario, ¿sí? Esto es algo no extraordinario, esto es algo que ya está en la ley, que estuvo en una reforma del año 2015 y que se conoce como despido ineficaz, ¿sí? Indemnizaciones, por ejemplo, como 18 remuneraciones para personas con discapacidad o trabajadores sustitutos, eso está en la ley de discapacidades. Esos son derechos de los trabajadores. Esos son derechos de las y los trabajadores. Que no se puede entender como beneficios particulares por un contrato colectivo. Exactamente. Hay beneficios que devienen sí de la contratación colectiva, derechos adquiridos que, por ejemplo, nacen de los mandatos constituyentes y que son las bonificaciones por retiro voluntario o las indemnizaciones en caso de despido anticipado cuando hay cláusulas de estabilidad. Todas estas cláusulas no se pueden considerar beneficios excesivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que ya está en la ley, que ya está en los mandatos constituyentes, que garantiza además que una persona después de 30, 40 años de trabajo tenga derecho a una bonificación adicional por los años de trabajo, ¿sí? Lo mismo que la jubilación patronal, todos estos son derechos que ya están en la ley. Lo que hacen los contratos colectivos es un poco regular, ¿sí? En el caso de las bonificaciones por retiro voluntario, lo que dice la ley es que en los contratos colectivos se deberá contemplar si es que esta bonificación va entre 0 o 7 remuneraciones por cada año de trabajo, ¿sí? Y los contratos colectivos de forma general, no me estoy refiriendo a estos específicos, regulan, algunos tienen 3, algunos tienen 4, algunos tienen 7,
¿sí? Muchos tienen 7. En general, en el sector público. Ese es el tope, ese es el techo, ¿sí? Se están hablando de beneficios excesivos, a mí me parece eso exagerado. Estamos hablando de derechos de las y los trabajadores y en muchos casos, en estos específicos, de derechos que ya tenían las y los trabajadores incluso antes de que se formaran estas empresas. Recordemos que estas empresas públicas, cuando además se crean, ¿sí? Recogen a trabajadores que venían trabajando en otras empresas, ¿sí? Y que tienen muchos derechos adquiridos, ¿sí? A mí, y yo lo digo muy sinceramente, quizás abriendo la caja de Pandora, esto que es sí un ataque antisindical, que sí es un ataque del gobierno contra los derechos de las y los trabajadores del sector público, es también la máscara que nos están poniendo para posiblemente intentar negociar las empresas públicas, ¿sí? 2019 ya intentaron, por ejemplo, concesionar CNT. Para privatizar las empresas públicas, dice usted. Las empresas públicas. Recordemos que Petroecuador hace más de 20 años intenta ser privatizada, ¿sí? Con la última ley que nos dijeron que se denomina No Más Apagones, también nos dijeron las empresas públicas de generación, transmisión de energía y distribución de energía también podrían ser privatizadas, se podrían abrir estos mercados. A mí lo que me parece es que realmente lo que está pasando es que están negociando las empresas públicas a costa de los derechos de las y los trabajadores. O sea, con los potenciales a los potenciales compradores les están como que allanando el camino, limpiando, así como para que ellos no asuman ningún tipo de responsabilidades posteriores con los trabajadores. Sí, ya. Porque hablamos de derechos adquiridos, ¿no? Hablamos de derechos que no se pueden perder. Pero yo, más allá de eso, ayer hice unas cuentas, sí, que me gustaría decir, por ejemplo, en el contrato de CNT. CNT tiene ingresos, lo que es público, ¿no? ¿Sí? De 1.6 billones de dólares, ¿sí? Los ingresos totales de CNT son 1.6 billones de ¿Sigue dólares, siendo una empresa ¿sí? pública rentable? Sigue siendo una empresa pública rentable, ¿sí? Los gastos de CNT es alrededor de 1 billón de dólares, ¿sí? Todos esos 600 millones de dólares son ingresos para el Estado. De esos 600 millones de dólares, el Estado invierte, según los datos públicos, 100 millones de dólares. Es reinversión en la empresa. El resto yo entendería que son ingresos porque tampoco dicen las cifras que están publicadas en el portal oficial a dónde va. De todo esto, digamos, de todos los gastos que son 1 billón de dólares, 148 millones de dólares se destinan al pago de remuneraciones, ¿sí? Esto da una media del total de trabajadores de ingresos de $1,700, digamos. ¿Ya? Considerando que hay más de 7,000 trabajadores en CNT, ¿sí? Y otra de las cosas que también se dijo es que la remuneración variable, ¿sí?, significa gastos excesivos. La remuneración variable de esta empresa pública está presupuestada para el año 2023, todo el año 2023, en $672,000. Eso significa, distribuido solo para los trabajadores que tienen derecho a contrato colectivo, menos de $120 anuales, ¿sí? Entonces, yo digo, de las cifras oficiales que yo veo, yo no veo beneficios excesivos. Pero ¿sí? la ministra habla también de contratos, por ejemplo, con CENEL y con SELEC. Y en el caso de CENEL dice que el contrato contempla subsidios por antigüedad familiar y de comisariato, lo que eleva el sueldo del trabajador y hace que ganen más de $10,000 al mes. Es imposible que un trabajador gane más de $10,000 al mes. Y yo creo nuevamente que hay una lectura equivocada de los datos. Y lo digo, digamos, con conocimiento, porque cuando recién empezó esto, el año pasado, la ministra sacó una cifra y dijo, me parece, no sé, una persona que era odontóloga, gana más o menos $12,000, sacaron la foto, bueno. Yo hice la investigación, entré, porque además todo está en la página de transparencia, esto es público. Los ingresos de los servidores públicos, de los obreros del sector público, son públicos. ¿Y eso fue real? Yo ingresé a ver con el nombre, porque además se expuso el nombre de esta persona, con el nombre, cuáles son sus ingresos. Estos $12,000 eran los ingresos anuales de esta persona. Increíble. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ustedes se descargan de la página de transparencia de las instituciones, ustedes tienen como el nombre, el ingreso mensual, el ingreso anual y tienen como ahí tablitas,
¿sí? ¿Qué pasa? Que si uno lee mal, evidentemente, y lee la tabla equivocada, va a ver los ingresos anuales de una persona. Estoy pensando, Silvia, locamente en lo que podían haber provocado con esa mala información. Claro. Una persona que gana 12,000 mensuales en un país en el que los secuestros extorsivos y los secuestros express y la delincuencia está creciendo de una forma brutal, exponer su identidad, su nombre, información privada de una persona que supuestamente gana 12,000 es exponerle a cualquier tipo de riesgo. Además, es una irresponsabilidad total de la ministra. Tal cual. Es una irresponsabilidad. Me parece que, por eso digo, para mí los datos están mal expuestos también. Ahora, otra cosa que me genera inquietud, Silvia, un tema del cual se ha venido discutiendo y hemos sido testigos los ecuatorianos desde hace rato, la necesidad de una reforma al Código del Trabajo, a las leyes laborales, y la necesidad de una reforma a la seguridad social que iría de la mano, además, ¿no? En manos de esta gente, ¿qué tan peligroso sería para los trabajadores que esta gente, como la ministra Núñez, me parece que es el apellido, esté al frente de una reforma laboral? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Con el intento de introducir el contrato por horas en el país. A veces nos hablan de que el Código del Trabajo es un código muy viejito, es de 1938, tiene derechos caducos. Bueno, yo les digo qué es lo que están proponiendo. Si lo que están proponiendo es la desregulación total del trabajo, es decir, que el Estado no pueda, a través de sus instituciones de control, establecer si es que una persona está o no está afiliada, sancionar a un empleador que no cumple con sus obligaciones patronales, por ejemplo. Lo que estamos es volviendo antes de los 1900, ¿sí? Cuando realmente el derecho laboral no existía, ¿sí? Cuando el derecho laboral era precario y cuando las personas trabajaban 18, 20, 24 horas sin seguridad social, sin salud, sin esto, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, sí se necesita una reforma laboral. ¿Sí? La reforma laboral es necesaria. Yo creo que las centrales sindicales han presentado propuestas en ese sentido, pero yo creo que hay que dar un debate serio alrededor de la reforma. O sea, actualizar las normas al momento que vivimos ahora, pero sin menoscabar los derechos de los trabajadores. Claro, o sea, no se pueden vender como modernizar las relaciones de trabajo, volver a los 1900, volver a la precarización laboral y decir el Estado no tiene que controlar, cada quien está libre de vender su fuerza de trabajo sin ningún tipo de control. El derecho al trabajo es un derecho preeminentemente social, ¿sí? No es un derecho económico. Sí, lo que estamos discutiendo en el fondo es que el trabajo no es una mercancía que no se puede comprar y vender como cualquier otro producto. Estamos diciendo somos personas. La diferencia sustancial entre la propuesta de reforma del Ministerio de los Empresarios y la nuestra es que nosotros reconocemos a las y los trabajadores como personas y la dignidad de estas, ¿sí? Esa es la diferencia. Para finalizar, doctora Bonilla, la ministra puede intervenir, por ejemplo, en el sindicato del IES, que ha anunciado que va a intervenir en ese sindicato. ¿Puede hacerlo? Ayer ya reculó también en eso, ¿no? Primero salió diciendo que iba a intervenir y me parece que el domingo, en esta entrevista que tuvo con el señor Vera, dijo yo no puedo intervenir. ¿Sí? Y es cierto, la ministra no puede intervenir, eso es una injerencia en organizaciones sindicales. Ahora, lo que sí puede hacer, porque esta señora Argudo es una funcionaria pública, lo que sí puede hacer es abrir una investigación en relación con sus ingresos personales, y ahí puede intervenir la UAFE, también cuestionada ahora, ¿no? Sí. Puede intervenir otras instituciones, pero en relación con sus ingresos. No puede intervenir en la organización sindical. En la organización sindical los problemas lo tienen que resolver sus afiliados y afiliadas.